no te duermas. Échate agüita, ahí están los baños y no te duermas. Es importante. Y vamos a orar por la palabra, vamos a orar por el pastor. Señor, queremos agradecerte por la vida de Toño. Gracias pues porque tú lo has puesto en este lugar como siervo tuyo, Señor, como pastor. Y queremos bendecirlo, Señor. Queremos bendecir a su familia, a Beth, a Grace, al bebé que viene ya está próximo a llegar, Señor. Que todo salga bien. Gracias por su vida. Bendice su trabajo, Señor. Bendice el ministerio. Sé tú con él. Llénalo de sabiduría, de gracia, de misericordia, Señor. Y que seas tú hablando a través de él esta tarde, Señor, a nuestros corazones. Bendícelo, bendice a cada uno de mis hermanos que puedan disponer su mente, su corazón, Señor, para recibir lo que tú quieres hoy hablarnos, Señor, y que lo tomemos de tu parte, Señor, que sepamos que esto viene de ti, Señor, y es para tu iglesia esta mañana, para los que estamos aquí y los que nos están viendo, Señor. Muchísimas gracias, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Familia, buenos días. ¿Pueden tomar su lugar? Por favor, ¿quién nos visita por primera vez? Levante su mano. Quien nos visite por primera vez, levante su mano. Volteen, vean quién nos visita por primera vez. Voltea a tu alrededor. Si está cerca, pues dile bienvenido. Y los demás, pues les damos un aplauso de bienvenida. De que siéntate en casa. Siéntanse como en casa. Estamos para servirles, y la mejor forma de servirles es anunciar las verdades de la palabra, la verdad de la palabra que es Jesucristo mismo. Como Calvary Chapel, somos una congregación que enseñamos la palabra de Dios capítulo a capítulo, verso a verso. Confiamos en todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida, para enseñarnos lo que está mal en nosotros y para corregirlo e instruirnos por la justicia. Eso es lo que como Calvary Chapel confiamos y practicamos, enseñar todo el mensaje de Dios capítulo a capítulo, verso a verso. Bienvenidos los que los visitan por primera vez. Es un gusto recibirles, es una bendición tenerles con nosotros. Estudiando capítulo a capítulo, verso a verso, terminamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue muy rico en enseñanza. Dios habló a nuestra vida y les compartía que cuando pasamos por el capítulo 14 de Juan, donde Jesucristo dice, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Fue una impresión muy fuerte en mi corazón. Era así como, esa bendita promesa que hay en Él, de que Él preparó un lugar para nosotros, y fue el querer aprender más a profundidad de ese tema, del cielo, de esa promesa que tenemos de parte de Él, que Él va a preparar un lugar para nosotros y ahí estaremos con Él. Y de ahí pues empecé a estudiar acerca del tema del cielo, pero para hablar del tema del cielo es importante ver los contrastes. Para empezar, ¿qué pasa después de morir? ¿Por qué la muerte? Ya vimos las consecuencias de la muerte fue a causa del pecado, como viene en Génesis. Después de esto, vimos que el alma es eterna. Muchos piensan que al morir se acaba ahí todo, pero no. O que la falsa enseñanza que no es en la Biblia acerca del purgatorio. Creo que como mexicanos, o si nacimos en la religión tradicional practicándola, escuchamos acerca del purgatorio, que decían, bueno, vamos a hacer los novenarios, los rezos por tal familiar que ya murió para que pueda ser salvado. Pero no, una vez que la persona muere, ya no hay, si no se arrepintió de sus pecados y no le entregó su vida a Jesús, ya no hay una segunda oportunidad para él. La oportunidad la tuvo él día con día. Dice su palabra que la misericordia de Dios es nueva. Cada mañana su misericordia es nueva. Entonces esa falsa enseñanza del purgatorio, donde la gente paga por un tiempo por sus pecados y después pueden ser rescatados, no es bíblica. Si esa doctrina fuera real
y sirviera, entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? Si cada uno podemos pagar por nuestros pecados. Entonces esa doctrina es falsa, no está en la Biblia. Y bueno, estamos viendo, para entrar de lleno al tema del cielo, que va a ser un tema que la verdad cada que lo estudio y estoy ahí repasando notas y viendo más información, mi corazón se llena de tanta esperanza, de tanta alegría por la bendita promesa que vamos a estar con Él por la eternidad. Pero es necesario ver los contrastes. Y empezamos a ver el tema del infierno. Hace 8 días vimos el infierno, que Jesucristo fue la persona que más habló del infierno. Aproximadamente el 13% de todos los mensajes que dio, Él mencionó el infierno. No fue algo que dio así como muy vagamente. Jesucristo fue la persona que más habló acerca del infierno. Y hoy vamos a seguir hablando del infierno, pero del infierno como un lugar real. Es un lugar real, no es un invento, no es una metáfora, no, es un lugar real. Hay una doctrina que esta doctrina le llaman una enseñanza que le llaman la aniquilación, en donde mucha gente, para negar la realidad del infierno, dicen que una vez que la persona muere, su cuerpo está en la tumba, su alma, lo que pasa con su alma es que es destruida. A esa enseñanza le llaman la enseñanza de la aniquilación. La doctrina y enseñanza es lo mismo, es la misma palabra. La doctrina de la aniquilación. Unos de ellos que enseñan esta falsa enseñanza, que no es bíblicamente correcta, son los testigos de Jehová. Ellos creen en la doctrina de la aniquilación. Si llegan a tu puerta y tú platicas con uno de ellos, ellos dicen, no, el alma va a ser aniquilada, no va a haber un sufrimiento. Ellos niegan el infierno. ¿Y por qué nosotros estamos enseñando lo que la palabra de Dios dice? Porque como les decimos, confiamos en todo el consejo de Dios. Y es importante aprender lo que la palabra de Dios dice. Y el infierno es un lugar real. No es que tu alma, cuando mueres, tu alma se destruye y ya. Hasta ahí llegaste. No, hay vida después de esta muerte. Y eso de hay vida después de esta muerte, déjenme ponerlo entre comillas. Vida para algunos, para otros va a ser muerte después de esta muerte. Muerte eterna. Por eso la importancia de ver el tema del infierno, para que no nos dejemos llevar por falsas doctrinas o por videos en YouTube. Y hay libros también, incluso en librerías cristianas, tristemente, en librerías cristianas hay libros de gente, perdón por decirlo así, creo que fumada, que ha dicho, yo morí y fue al infierno, y estuve ahí, y estuve en tal como túneles, y que es más alucinación que bíblico. Hay videos que dicen, no, yo fui al infierno y estuve ahí. Les dije el caso de un supuesto pastor en África que según dice que él fue al infierno y ahí mató a Satanás, y es como, ay, no puede ser. Por eso estas enseñanzas son tan importantes, porque nuestro objetivo es ser personas bíblicamente correctos, no torcer la escritura, no añadirle, no quitarle, pero sí hacer énfasis de esto. ¿Por qué hablar del infierno? ¿Para meterles miedo a ustedes? No, es para, como les digo, es para que vean el contraste. El infierno es tan horrible, tan desagradable, que es mejor que anheles el cielo, que anheles una comunión con Jesucristo para el cielo. No es por meter temor, pero es la realidad. Ahí está, Jesucristo fue quien más habló del infierno. Entonces, el infierno es un lugar real. Y vamos a ver lo que es las siguientes láminas. El infierno es un lugar real y vamos a ver muchos versículos bíblicos. Algunos les voy a decir, acompáñenme, otros les voy a decir, ok, véanlo aquí en la lámina. El infierno es un lugar real, pero alguien ha dicho, para muchas personas, la vida que tienen en este mundo ya es un infierno. Para muchos ya es un infierno esta vida. A lo mejor conoces a alguien así que te dice, mi vida es un infierno. Ya no soporto un día más, yo sobrevivo el día a día. Para muchas personas, su vida, para ellos dicen que ya es un infierno. Para otros muchos, el infierno es otra persona.
Para otros el infierno es otra persona. Dicen, con esta persona me casé y él ha sido un infierno para mí. A lo mejor ha caído en adicciones, a lo mejor ha pecado de una u de otra forma contra mí. Y puede haber gente que diga, sí, para mí esta persona ya es un infierno. O a lo mejor personas que incluso han sido abusadas físicamente por sus padres o por algún familiar. Para ellos ya esa persona es un infierno, es un tormento. Que esa persona esté abuso sexual o abuso físico a tal grado que dicen, no, yo ya estoy viviendo un infierno. Para muchos, tal vez ese estilo de vida o ciertas personas ya es un infierno. La siguiente, por favor. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca del infierno. No es una metáfora. No es un cuadro simbólico que Jesucristo alguna vez usó como para darnos un ejemplo de algo que no existe. No, es real. No es un cuadro simbólico, no es una metáfora, no es una experiencia interna de sufrimiento como decíamos. Para muchos dicen, para mí el infierno es lo que estoy viviendo ahorita, para mí ya mi vida es un infierno. No, la Biblia, ¿qué dice acerca del infierno? Tampoco es un invento de la religión, como muchos podrían decir, es un invento de la religión para infundir miedo, para tenerlos ahí bien domaditos. No, no es un invento. Les he dicho, hablar de este tema, pararme aquí como pastor y hablar de este tema no es un tema sencillo, pero sí es un tema bíblico. Es un tema que es importante que conozcamos la realidad de este horrible lugar llamado el infierno. Siguiente, por favor. Y la misma Biblia nos va a ir dando luz acerca del tema. Y ya veíamos hace 8 días y vale la pena repasarlo. Esta palabra infierno es el término de origen latino que es infernus, que significa la parte de abajo, con la que se traduce la palabra hebrea Seol. Ok, en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, va a aparecer, no la palabra infierno, va a aparecer la palabra Seol. En los Salmos aparece esta palabra Seol. En el libro de Números, cuando se revela a unas personas en contra de Moisés y se los traga vivos, dice que fueron llevados vivos, así se los tragó la tierra y fueron llevados al Seol, que es la palabra en hebreo, Seol, en latín infernus. En griego es la palabra Hades, Gehenna y Tártaros. Es la misma palabra en diferente lenguaje. En este caso, en el griego, la palabra infierno es Hades, es Gehenna y Tártaro. Ok, y quiero explicarles un poquito, la que sigue por favor, quiero explicarles acerca de la palabra Gehenna. Y es una historia muy interesante. ¿De dónde viene esta palabra Gehenna? La palabra deriva de Hinnom, que significa valle de Hinnom. Hinnom también se llamaba Gai Ben Hinnom, que significa valle de los hijos de Hinnom. Ok, era un valle. En resumen, era un valle. El valle estaba fuera de la muralla sur de la antigua Jerusalén. Era un valle a las afueras de Jerusalén. Y se extiende desde el pie del monte de Sión hasta el valle de Cedrón al este. Es un valle perfectamente ubicado. De hecho, hasta vi fotos que hacen como en círculo. En la actualidad está Jerusalén. ¿Y dónde está este valle? El valle de Hidom o valle de los hijos de Idom. Bueno, este valle es muy importante, este dato histórico, porque Jesucristo usó esta palabra del Gena. Este valle fue en Hinnom donde Salomón erigió lugares altos a Moloc. El rey Salomón de repente tuvo muchas mujeres que desviaron su corazón y Salomón, el rey más sabio de Israel, hubo un tiempo que él levantó lugares altos, o sea, lugares de adoración a otros dioses, entre ellos un dios llamado Moloc. Este dios llamado Moloc, es muy importante este dato histórico. Este dios llamado Moloc, uno de los sacrificios que hacían para él, ¿saben cuál es? ¿Alguien de aquí sabe cuál era uno de los sacrificios para Moloc? Quemar a los niños. Exacto. Uno de los sacrificios para este dios Moloc, imagínense Salomón, con toda su sabiduría, el hombre más sabio, el hombre más rico que ha existido. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, o sea, el cuate era
peor que Mauricio Garcés o que cualquier galán de hoy en día, desviaron su corazón y terminó poniendo lugares altos en los cerros, lugares de adoración a este dios Moloch. Y una característica de adoración a este dios Moloch era que las personas, a su hijo recién nacido, hagan de cuenta como si Yahvé y yo, ahora que nazca nuestro hijo, dijéramos, vamos a entregarlo a este dios Moloch. Ponían una imagen de metal al rojo vivo de este dios y ahí arrojaban al niño para que fuera fundido. Ahí, qué horrible, ¿no? Qué horrible tipo de adoración. Que a tu hijo recién nacido lo presentaras de esa forma. Bueno, Salomón hizo eso. Y los reyes de Israel, que fueron Acaz y Manasés, hicieron pasar a sus hijos por fuego. Ellos hicieron ese sacrificio a este Dios. Ellos ofrecieron a sus hijos ahí. ¿En dónde creen que fue ese lugar? En este valle. El valle de Idom, el valle de los hijos de Idom. Ahí fue donde presentaban estos hijos. El rey Josías profanó este sitio. El rey Josías fue un rey de Israel justo ante los ojos de Dios, temeroso de Dios. Él no siguió la costumbre de sus abuelos para esto. Entonces, él no siguió, como dicen ahí, las maldiciones generacionales te van a seguir. No, él honró a Dios. Y Josías profanó este sitio de adoración con huesos humanos y otras contaminaciones y lo convirtió en un crematorio donde echaban inmundicias de la ciudad. La que sigue, por favor. Esto es el dato histórico de este lugar Gehenna, de esta palabra Gehenna que también se puede traducir como infierno, que Jesucristo la mencionó. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, estamos aprendiendo. Así, este lugar llegó a simbolizar en todo Jerusalén, este valle llegó a simbolizar en todo Jerusalén el horror y deshonor y su fuego permanente que destruía las basuras y tipificaba la ira divina. ¿Qué pasó en este valle? Como el rey Josías lo hizo ahí un cementerio, la gente después con el tiempo en este valle ahí tiraban todos sus desechos. Incluso había gente que a lo mejor podía echar ahí los cuerpos muertos de alguien que no conocían, de alguien que nadie reclamaba su cuerpo. En este lugar, en este valle, era llamado el Gehenna. Este valle donde era el basurero y continuamente, de hecho, no dejaba de arder. Día y noche había basura quemándose ahí. Día y noche. Los judíos aplicaron el nombre de este lugar al lugar eterno de sufrimiento destinado a los ángeles rebeldes y a los hombres condenados, y en este sentido es como se usa en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús sabía de esta historia. Jesús, estando en Jerusalén, conocía de este valle de Hinnom, donde era un basurero, donde continuamente día y noche la basura se quemaba, incluso cuerpos de animales y de personas podían estar ahí quemándose. Jesús usa ese nombre para referirse al infierno. Y vamos a ver que es un lugar real, no es un invento, es un lugar que existe en alguna parte de todo el universo que Dios ha creado, un lugar donde va a haber condenación. Y es importante que aprendamos lo que la Biblia dice acerca del infierno. La siguiente, por favor. El infierno es un lugar real. Y primer punto, y vayan tomando nota, los que toman nota, primer pasaje bíblico, y acompáñenme a Mateo 25:41. Si tienes tu Biblia ahí, acompáñame a Mateo 25, que es una de las primeras menciones, y que Jesucristo está hablando de este lugar, que es un lugar real. En Mateo capítulo 25, verso 41, vamos a ver lo que dice. Y la descripción de este verso es esta. Es un lugar creado por Dios para el diablo y sus ángeles. Primer punto importante que debemos de saber. El infierno, este lugar, fue creado para el diablo y para sus ángeles. Esa es la razón de que este lugar existe. Mateo 25:41 dice así. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Este lugar fue creado como fin para que ahí esté el diablo y sus ángeles. En la historia bíblica,
Hubo un tiempo que Satanás era un ser hermoso, era luz bella. Él era un arcángel, estaba delante de la presencia de Dios, se reveló. Y al revelarse él, no solamente se reveló él solo, se llevó a una gran parte de los ángeles del cielo, porque Satanás no soportaba el que Dios mereciera la adoración, fuera el único digno de adoración. Y por eso este pasaje dice, este lugar fue destinado para el diablo y sus ángeles, esos ángeles que se rebelaron en contra de Dios, que no quisieron adorarlo. Ese es el propósito de ese lugar, para el diablo y sus ángeles. Pero hay gente que no quiere reconocer a Dios y que literalmente su corazón tan duro, tan lleno de maldad, va a ser igual que el del diablo y sus ángeles. Va a ser así, tan lleno de maldad que van a decir, yo no quiero honrar a Dios. Para mí, Dios no se tiene que meter conmigo, esta es mi vida. Y va a ser a tal grado que van a agarrar literalmente la misma forma de maldad que Satanás mismo y estos ángeles rebeldes. Pero el infierno, que quede muy claro, fue creado para el diablo y sus ángeles. Siguiente punto de cómo es este lugar. Es un lugar de condenación. Acompáñenme ahí mismo en Mateo 23:33. Es un lugar de condenación. Mucha gente ha dicho, en el infierno vamos a seguir la fiesta. Hay muchos jóvenes que dicen, va a ser como un antro, fiesta tras fiesta, y voy a estar con los cuates más divertidos, tomando con gente famosa, y vamos a estar en un reventón en el infierno. De hecho, hay programas de televisión que lo describen así, hasta de chiste lo ponen, pero no, el infierno es un lugar de condenación. Mateo 23:33 dice así. Jesús les dijo, serpientes, diciéndole a los religiosos de ese momento, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El infierno es un lugar de condenación, es un lugar donde vas siendo condenado. Otra característica de este lugar, la siguiente por favor, es un lugar de castigo justo. Nadie podrá estar delante de Dios y decir, qué injusto eres. ¿Por qué me arrojaste al infierno? Nadie se va a levantar y decir, Dios, qué injusto eres. Acompáñenme a Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 11. Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Y qué habla de Romanos acerca de esto? Este lugar será un lugar de castigo justo. Dios no es injusto. Dios no va a echar a nadie ahí, no va a mandar a nadie ahí porque diga, me cayó gordo. No, Dios no es así. Romanos nos da una descripción de la justicia de Dios. En Dios no hay injusticia. Dios es 100% justo. Él no hace acepción de personas. Tus buenas obras no te van a salvar si no has reconocido tus pecados, si no te has arrepentido. El único que Dios puso como mediador para nuestra salvación es Jesucristo. Solo en Jesús hay salvación y Romanos dice esto. ¿Ya están ahí? Les damos tiempo. Romanos 2, 5 al 11. Y es más, si quieren para que participemos, yo leo el 5 y ustedes el 6 y nos unimos en el 11. Empiezo yo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ustedes. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas
para con Dios. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y este pasaje de Romanos es muy importante. Dice el verso 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido. No arrepentido. La Biblia hoy en día es un mensaje que pocas veces puedes escuchar. Esta palabra arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Arrepentíos de nuestros pecados. Y aquí Romanos está diciendo, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, que no confiesas que has pecado con Dios, que a lo malo le llamas bueno, que a lo bueno le llamas malo, porque en ti no hay arrepentimiento. Por esa dureza de corazón, lo único que estás haciendo, dice el verso 5, es atesorar para ti mismo ira para el día de la ira. Dios es bueno, sí, y hasta decimos en el cristianismo, ¿no? Decimos, Dios es bueno y todos dicen, sí, todo el tiempo. Sí, pero también es justo todo el tiempo. Pero también es santo, santo, santo todo el tiempo. Y Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. No importa el abolengo que tengas. No importa si tu abuelito fue un pastor. Si tu papá es un pastor. Dios no tiene nietos, tiene hijos. No hace acepción de personas. Por eso dice aquí Romanos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Conoces gente así que son bien obedientes pero para hacer lo malo? ¿Conocemos gente así que son obedientes pero para lo malo? Ay, sí, tú nada más diles rana y ellos saltan, como dicen, ¿no? Ellos son bien obedientes pero para lo malo, pero para hacer lo que es justo y agradable ante los ojos de Dios, no, hombre. Nunca. Cuidado y se te ocurra invitarlos a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Qué te pasa? Esa gente está siguiendo sus caminos, pero ellos van a tener tribulación y angustia, dice, sobre todo ser humano. No va a haber acepción, no va a haber acepción de personas. Todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y al griego. Pero algo que me llama mucho la atención en este pasaje es el verso 11, que dice, porque para Dios no hay acepción de personas. No va a haber acepción de personas, seas quien seas, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, no va a haber acepción de personas. Si tú no te arrepientes, no va a haber acepción. Oye, pero es que yo fui el Papa en la tierra. Haya sido quien haya sido, no va a haber acepción de personas. El juicio de Dios es un juicio justo. Este lugar es un lugar de castigo justo. El infierno es un lugar de castigo justo. Hay gente que hoy en día se deleita en la injusticia, pero va a haber un momento que va a rendir cuentas. Otra característica de este lugar del infierno es que es un lugar de castigo del fuego eterno. Va a haber fuego eterno, no se va a apagar nunca. Y si quieren leerlo aquí conmigo en Judas. No, acompáñenme. Judas está muy interesante. Es el penúltimo libro de la Biblia antes de Apocalipsis, justo antes de Apocalipsis. Al final de su Biblia es el último libro de su Biblia, un libro antes que solamente tiene un capítulo, Judas. ¿Sabían que en la Biblia hay un libro que se llama Judas? Si no sabían, aquí lo vamos a leer. Judas, versículo 7. Judas, verso 7, describe que es un lugar de castigo del fuego eterno. El infierno no es un lugar de fiesta, sino es un lugar de castigo, es un lugar de condenación, donde hay fuego por la eternidad. Judas 7 dice así, es el penúltimo libro de la Biblia. Judas describe así, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno. El juicio que cayó contra Sodoma y Gomorra, que era una ciudad llena de homosexuales, llena de perversión sexual, de desviación sexual a tal extremo que fueron juzgadas con fuego. Cayó fuego del cielo y las consumió. Pero aquí Judas dice, así como Sodoma y Gomorra, que cayó juicio y fuego, así será el fuego, pero va a ser un castigo de fuego eterno. El infierno es un lugar donde hay fuego eterno, donde la llama no se va a apagar. Otra característica de este lugar es la que sigue, por favor, que dice que es un lugar de eterna perdición, donde todo lo que hoy en día conocemos como gente perdida, como perdición, ese lugar es de eterna perdición. Y esa palabra es muy interesante, es eterna. No va a acabar nunca. Dice en 2 Tesalonicenses 1:9. Si quieren apuntarlo y lo leemos aquí en la pantalla. 2 Tesalonicenses dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Y cuál es esta eterna perdición? El mismo versículo lo explica. ¿Sabes lo que es la eterna perdición? Es estar excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estarán excluidos de la presencia del Señor. La presencia manifiesta de Dios en el infierno no está. Su presencia manifiesta, donde pueda haber la misericordia de Dios manifiesta, el amor de Dios manifiesto, la paz de Dios manifiesto. No, esto es la eterna perdición. Es estar excluido por los siglos de los siglos, por la eternidad de la eternidad, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No va a haber ahí un milímetro, un miligramo de bondad. Va a ser un lugar de perdición. Va a ser un lugar en donde la maldad va a estar en su máxima expresión. La presencia manifiesta de Dios no va a estar ahí. Eso es lo que la Biblia le llama la eterna perdición. Un vacío total de Dios. Un vacío total de Dios. Ese es el infierno. Otra característica más de este lugar, que es un lugar de eterna oscuridad. Judas 13. Acompáñenme, vamos a Judas 13. Ahí estaban en Judas, si no se movieron, ahí estaban en Judas. Judas 13 describe así este lugar. Dice, ahí saben, y creo que vale la pena decirles el contexto de este verso. Y es muy interesante. Y también Pedro lo describe así. Ya dijimos que en Romanos dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Saben que hoy en día hay falsos maestros? ¿Sí? No falsos maestros de la SEP. Sí, también, pastor, hay falsos maestros de la SEP. No le enseñan nada a mi hijo, ¿no? No le enseñan, no aprende, ¿no? Ok, de esos no. Falsos maestros que enseñan la Biblia pero mal, la tuercen. No es el mensaje puro y real de la Biblia. Hay falsos maestros, hay falsos profetas. Y hablando en la Biblia de estos falsos maestros y falsos profetas, que por ahí conozco algunos, que incluso salen en un canal cristiano, falsos profetas y falsos maestros, Dios no hace acepción. Aunque use su nombre, Él sabe quiénes son suyos. Y este pasaje de Judas se está refiriendo a esos falsos y les dice así: estos son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Son estrellas errantes. O sea, ¿cómo les dice Judas? Para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Y esa es una palabra como doble. Oscuridad de tinieblas. O sea, una densa oscuridad. ¿Has estado en un lugar que no puedes ver ni siquiera tu mano? ¿Alguien ha estado en un lugar así? ¿Que no puedes ver ni tu mano? ¿En un lugar así de oscuro? Así, pero por la eternidad. Que no puedes ver ni tu mano, pero la llama te está quemando. De hecho, dicen que la radiación te quema
y tú ni cuenta te das. No necesita deslumbrarte la radiación. Por eso en esos lugares como Chernobyl no puede vivir la gente porque se queman, se contaminan. En este lugar, esa es otra característica, es un lugar de eterna oscuridad, eterna, una densa oscuridad, que dice aquí, eternamente la oscuridad de las tinieblas, tan denso va a ser esa oscuridad. Siguiente característica de este horrible lugar llamado el infierno, que es real, que es un lugar de prisiones de oscuridad. Ahí atrásito, ahí donde estás en Judas, vente hacia tu izquierda, con tu mano izquierda muévelo, y está Segunda de Pedro, unas 10 hojas para atrás, a lo mucho, está Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4, describe este lugar como un lugar de prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro 2, 4 dice así, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Segunda de Pedro 2, 4 dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y este texto está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, de la gente que enseña mal la escritura, de la gente que hace mal uso de la palabra, que solamente usan la Biblia para enriquecerse de la fe de la gente, que tienen un programa de televisión en las noches y que hablan como brasileños, que usan la escritura solo para enriquecerse de la gente, y de los falsos pastores que se levantan en los púlpitos y enseñan un mensaje que no es bíblico, que solo quieren enriquecerse de la fe, que solo te dicen trae tu dinero para que Dios te prospere, que tuercen la escritura, que niegan la deidad de Jesucristo, que niegan la deidad del Espíritu Santo, que niegan que haya un lugar como estos. Bueno, para este tipo de falsos maestros bíblicos, Pedro está escribiendo y dijo esto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Va a ser un lugar donde hay prisiones de oscuridad, no va a haber fiesta. Si tú pensabas que en el infierno vas a conocer a tu artista favorito, que es un ateo, y que es un mujeriego o es una chica totalmente sensual, y que ahí va a seguir la fiesta, no, el infierno es un lugar donde hay prisiones y prisiones de oscuridad, y entre esas es para los demonios, para los falsos profetas y los falsos maestros, y todo aquel que niegue arrepentirse y no crea en Jesús. Qué bonito tema, ¿verdad? Pero es Biblia. La siguiente, otra característica del infierno, es un lugar de tormento con fuego y azufre, sin reposo por los siglos de los siglos. Imagínate no reposar un solo segundo del tormento. Todos aquí, hoy en la noche, o al menos la mayoría, descansamos. Por eso la importancia del sueño, del dormir, para recuperar energías, para ser restablecidos. Bueno, en este lugar no va a haber un solo segundo de descanso. Y así, siglos por siglos, año tras año, sin descanso. Tormento eterno, fuego y azufre sin descanso. Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 14:10. Acompáñenme a Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Capítulo 14, versos 10 y 11. Acerca de este tipo de tormentos en este lugar tan horrible que es el infierno. En este lugar de eterna perdición, donde no va a haber un milímetro, un miligramo de bondad. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, verso 10 y 11. Describe así. Dice así el versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tormento con fuego y azufre. Siguiente. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice? Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca con su nombre. Ok, ahí está hablando en un contexto de la gran tribulación, que son este periodo de 7 años en donde la iglesia de Cristo va a ser arrebatada, pero aquí en la tierra se le llama el periodo de la gran tribulación. La gente que no quiso arrepentirse de sus pecados, la gente que quiso vivir en su libertinaje, y en ese momento el anticristo se va a levantar y va a demandar adoración hacia su persona. E incluso no van a poder ni comprar ni vender porque él va a hacer un sistema que le llaman la marca de la bestia. No sabemos a ciencia cierta cómo sea. Algunos dicen va a ser un chip que va a ser implantado en la frente o en la mano. No podemos decir que así será, pero lo que sí es real, quien acepte la marca de la bestia, los quien acepten ese sello, van a literalmente estar sacando boleto para irse a la eternidad sin Dios. Y describe aquí cómo va a ser la eternidad de ellos. Van a ser atormentados día y noche en fuego, junto con los que ya han partido y están en el infierno en estos momentos. Día y noche atormentados sin descanso. Siguiente, por favor. Es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Otra característica de este horrible lugar, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Se acuerdan que les expliqué al principio la palabra Jena, del valle de Jena? Que era un lugar que ardía día y noche y ahí podían echar animales muertos y había gusanos. Imagínense el horrible olor de ese lugar, donde los cuerpos echados a perder se agusanaban. Ok, dice aquí en Marcos 9:46, Jesús dice, está hablando Jesús y dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano no muere, pero ¿saben? Los estudiosos teólogos, aquí dice, donde el gusano de ellos no muere. Y aquí los estudiosos dicen, al referirse al gusano de ellos, a su propio gusano, se está refiriendo a sus conciencias. El gusano de ellos no muere. Día a día está el gusanito. ¿Has usado esa expresión? Es que, no sé, tengo como un gusanito que... Bueno, aquí bíblicamente los estudiosos dicen, cuando Jesús dijo el gusano de ellos, se refiere a sus conciencias. Sus conciencias no mueren, están día y noche atormentándolos. Porque tú y yo, mientras estamos en esta tierra, tenemos la oportunidad, escuchando el mensaje del Evangelio, escuchando esta palabra de arrepiéntete, es una oportunidad que tu conciencia, si no haces caso a ese mensaje y te arrepientes de tus pecados y le rindes tu vida a Jesucristo, créemelo, por la eternidad tu conciencia va a estar ahí de, tuve la oportunidad. Hubo gente que me dijo que le entregara mi vida a Jesús. Mi papá oraba por mí, mi madre oraba por mí, mi esposo o mi esposa oraban por mí. Y yo nunca quise arrepentirme de mis pecados. Mis hijos mismos oraban por mí. Me decían, papá, ven con nosotros a la iglesia para que escuches la palabra. Y no lo hice. Por eso dice ahí, el gusano de ellos no muere día y noche. Sus conciencias los van a estar atormentando. No solo las llamas de fuego, sino sus conciencias. Tuviste la oportunidad de arrepentirte y no lo hiciste. Porque nadie va a estar ahí injustamente. Y yo creo eso. Creo que uno de los peores tormentos va a ser esos. De que mientras estaban en esta vida tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Y van a estar atormentados y van a recordar a su madre que la vieron puesta de rodillas orando por ellos. A lo mejor tú eres uno de esos hijos que estás esclavo en alguna adicción o en algún pecado y que sabes que tu madre ora por ti
y no haces caso. A lo mejor eres de esos jóvenes que estás viviendo en inmoralidad sexual. Estás metiéndote con una mujer y con otra mujer. Y tú dices, pues estoy joven, tengo que experimentar. Y tu familia te ha dicho, no, entrégale tu vida a Jesús. Deja ese pecado. A lo mejor eres de ese tipo de personas. O a lo mejor estás viviendo en una relación indebida. A lo mejor estás viviendo en adulterio. Y te dicen, arrepiéntete, deja esa relación. No te deja nada bueno. Pero estás ahí. Va a llegar el momento que si no te arrepientes y estás en la eternidad, que ruego al Señor que no sea así, que te puedas arrepentir de ese pecado. Porque sabes, algo de los peores tormentos va a ser esos. Tuve la oportunidad de arrepentirme. Tuve la oportunidad de rendirle mi vida a Jesús. Tuve la oportunidad de regresar con mi familia y no lo hice. A lo mejor estás en un negocio turbio que te deja mucho dinero y no quieres dejarlo. No va a haber excusa. En el infierno los sentidos van a estar ahí totalmente activos y vas a recordar, a lo mejor una predicación como estas. Arrepiéntete, 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 entrega tu vida a Jesús. En Él hay perdón. En Él hay perdón. Con Dios no se juega. Él no hace acepción de personas. Él no va a decir a la mera hora, bueno, te doy chance porque me sonreíste bonito. No, Él conoce el corazón. Como ya dijimos, ese lugar va a ser de eterna perdición. No va a haber un miligramo de bondad ahí. Toda la maldad de tu corazón va a ser expresada al 100% ahí. Va a haber gente que va a levantar el puño en contra de Dios e incluso va a querer maldecirlo. Porque ahí no va a haber un miligramo de bondad. Ahí la maldad del corazón humano se va a expresar. Por eso ese lugar fue diseñado para Satanás y sus ángeles, porque Dios los conocía. Y todas las personas que vayan a ese lugar llamado infierno es porque tienen esa misma naturaleza, porque su maldad es a tal grado que rechazan todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso es real. Es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. La que sigue, por favor. Es un lugar que terminará en el lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Vamos a leer Apocalipsis 20:14. ¿Qué es el lago de fuego? Yo podría decirlo así. Es el infierno de los infiernos. Es el infierno del infierno. Es el infierno de la muerte. Apocalipsis, vamos a leerlo desde el 12, me faltó ahí. Apocalipsis 20:12 al 14. ¿Estamos ahí? Y dice así. 11, vamos a leerlo, perdón, desde el versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Es como ya el penúltimo capítulo de la Biblia. Apocalipsis 20, versículo 11. Y ahorita les explico un poquito de este. Y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Y vi a quiénes? ¿Y vi a quiénes? Ok, si tienes algún familiar, algún amigo que ya murió o que va a morir, y tú y yo vamos a morir, si no le hemos entregado nuestra vida al Señor, ahí vamos a estar en esa historia, si no le entregamos nuestra vida al Señor. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿ante quién? De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué pasa? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ok, si te estás portando mal, tú piensas que nadie te cacha. Si estás haciendo un pecado oculto y tú piensas que nadie te cacha, que nadie te lo va a descubrir. Déjame te digo que aquí hay un registro de cada mala obra, de esos pecados, por muy oculto que tú lo tengas.
Si le das clic a esa computadora y piensas que nadie te ve para ver videos prohibidos, déjame decirte que no te preocupes en eso, por ver quién tiene tu registro, por ver que alguien de tu familia te cache. Aquí dice que van a ser abiertos los libros y van a ser juzgados según sus obras. Va a ser un juicio justo. No va a haber injusticia. No va a haber nada oculto que no sea manifiesto. Sigue diciendo, y la muerte, verso 14, y la muerte y el Hades, o sea, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sabías que hay un lugar así, llamado lago de fuego, donde incluso la muerte, con todos los que se está llevando, con todos sus seguidores, que ahí en Tepito, los martes, ahí en Tlatelolco, en nuestro estudio en casa, tenemos un amigo que vive en Tepito. Y él conoce a la persona que puso la imagen de la muerte en Tepito, que cada 1 de mes van y le rinden adoración ahí en Tepito. Bueno, la muerte, que es consecuencia del pecado, que no fue el plan original de Dios, porque Dios es vida. La muerte va a ser arrojada al lago de fuego. Y el infierno, con todos sus prisioneros, va a ser arrojado al lago de fuego. Y ahí mismo, Satanás, el falso profeta, el anticristo, van a ser lanzados ahí. A eso se le llama la segunda muerte. Y es la muerte eterna. Ese lugar es real, ese lugar existe y ese lugar está destinado para todo aquel que rechaza la gracia de Dios. Por eso les digo, cuando las personas rechazan el amor de Dios en esta tierra, cuando tú escuchas, Cristo te ama, arrepiéntete. Cristo te ama, Él dio su vida por ti en la cruz, arrepiéntete, búscalo, síguelo y lo rechazas. Esa maldad de tu corazón que tú la puedes disfrazar con no tengo tiempo, estoy muy ocupado. No, a mí no me gusta nada que ver con la religión. Porque en realidad es maldad. Esa maldad de rechazar el amor de Dios, llámele como le llame, falta de tiempo, no es ser religioso, lo que sea, pero en realidad es maldad. Cuando estés delante de Dios, toda esa maldad se va a manifestar y vas a estar ahí si no te arrepientes de tus pecados. Y para los que también me están escuchando en Facebook, si no se arrepienten de sus pecados, esa maldad de tu corazón que hoy en día en esta tierra haces y realizas y no buscas a Dios y le llamas como le llames, pereza, le llames como sea, ay, es que yo no puedo entender cómo le llames, pero no lo buscas y no te arrepientes y no le dices, ¿sabes qué, Dios? Pequé y este pecado se llama mentira. Pequé, Dios, y este pecado se llama robo y este pecado se llama lujuria, Dios, pequé, perdóname. Si no lo confiesas, esa maldad va a ser potencializada y vas a estar junto con Satanás y sus demonios y no va a haber excusa. La que sigue, por favor. Pero algo bueno. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? ¿Si lo alcanzan a ver? Sino que es paciente. Si algo está haciendo Dios en estos días es manifestar su paciencia. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, Dios no quiere que ninguno en estas sillas, que ninguno, te lo digo con seguridad, confiando en lo que la palabra dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, no quiere que ninguno en esta silla
perezca. No quiere que ninguno en estas calles de Ecatepec perezca. No quiere que uno se vaya al infierno. Ese no es su plan original. Eso fue diseñado para Satanás y sus ángeles. Pero tú que estás aquí, a lo mejor es el momento que te arrepientas de tus pecados. Tengo una pregunta. ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Ya tuviste ese momento en que confesaste pecado por pecado de tu corazón? Porque esa es la paciencia de Dios. Si hoy estás aquí y hoy te dejó respirar, eso es muestra de su paciencia. No quiere que ninguno se pierda. No importa cuál pecado estés enfrentando o estés atravesando, en Él hay perdón. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y puso un solo nombre, la que sigue, puso un solo nombre para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dice su palabra, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, los pecadores, los que merecemos el infierno, los que tenemos maldad en nuestro corazón, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y déjame terminar esta enseñanza con esta invitación. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no sabes el momento en que tomaste esa decisión de entregarle tu corazón a Jesús, de pedirle que limpie la maldad de tu corazón, hoy puede ser el momento. Ahorita es la hora. Porque sabes, este horrible lugar no es el plan original de Dios para su creación. Pero a consecuencia del pecado vino la muerte. Este horrible lugar no es el plan de Dios para ti. Él envió a Jesús a morir por ti en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta, ¿te has arrepentido? ¿Has invitado al Señor Jesucristo a que venga a tu corazón y lo limpie de maldad? A lo mejor hoy es el momento. No estoy diciendo cuántos domingos llevas viniendo sin faltar a la iglesia. No estoy diciendo si tu papá, si tu abuelo es pastor o fue un misionero. No. Es tú y Dios. ¿Has tenido este momento de arrepentimiento, de confesar tu pecado, de pedirle que Él venga y limpie tu corazón con su sangre? Porque Él derramó hasta la última gota de su sangre para pagar por tu pecado y por el mío. Porque este lugar existe, este lugar es real, llamado infierno. Y si no entregas tu vida a Jesucristo, y si tomas por en vano su nombre, el nombre de Jesús, que es el nombre que ha sido dado por Dios para darnos salvación, estás perdido o perdida. Aunque me digas, es que yo vengo de cuna cristiana, para empezar, ¿dónde las venden? Alguien ha dicho, el hecho de que una rata esté en una caballeriza, no la hace un caballo, es una rata. Necesita un cambio de naturaleza. La tuya y la mía ha sido una naturaleza pecaminosa. Necesitamos una nueva naturaleza que solo Él hace. Dice su palabra, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él puede cambiar tu corazón lleno de maldad. Hoy puede ser el día. Nos ponemos de pie. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor?
Solo es para no distraernos. Pero tú que estás aquí, ocupando una silla en este auditorio, si no te has arrepentido de tus pecados, si no reconoces que has pecado, si no le has dicho al Señor Jesucristo que venga a tu corazón y lo limpie de esa maldad que hay en Él, siendo muy honesto, tu destino es el infierno. Dios no toma por inocente al que es culpable. Y tú y yo hemos pecado. Dios no hace acepción de personas. No pienses que contigo va a ser la excepción. Pues a él le dio chance. Si tú sabes que alguien ha estado orando por tu salvación, a lo mejor ha sido tu madre que la has visto orando una y otra vez por tu salvación, o que te han invitado a este lugar para escuchar la palabra de Dios, es porque necesitas confesar tu pecado en arrepentimiento a Dios. Si tú estás practicando un pecado, el que sea, esta es la hora de perdón. Si tú así lo reconoces, que necesitas perdón. O a lo mejor tu relación con Dios se ha enfriado y lo has dejado a un lado. Y ya ha ganado ahora el pecado y la desidia y la flojera o cualquier otra cosa. Y Dios no es lo primero en tu vida. Él es paciente. No quiere que nadie se pierda. Yo voy a hacer una oración, pero solamente es como ejemplo. Créemelo, mi oración no te va a salvar. Que la repitas tampoco te va a salvar. Pero que te identifiques con ella, con un corazón arrepentido, y confieses tu pecado, Dios puede salvarte. Esta oración solo es un ejemplo. Tal vez nunca la has hecho, pero hoy puede ser el momento. Tú confiesa tu pecado. Señor, vengo delante de ti y confieso la maldad de mi corazón. La maldad para buscarte, la maldad para darte la espalda, la maldad para lastimar a quien me ama, como mis familiares que oran y te piden por mí. La maldad para decir que para ti nunca tengo tiempo, Dios. Perdona mi maldad, perdona mi pecado. Tú sabes cuál es. Y confiésale a Dios tu pecado. Señor, si he adulterado, perdona mi adulterio. Si he fornicado, perdona mi fornicación. Si he robado, perdona porque he robado. Si he mentido, perdóname por haber mentido. Quiero confesarte mi pecado, que vengas a mi corazón y lo limpies. Reconozco que necesito un Salvador, y ese es Jesucristo, el que dio su vida por mí en la cruz. No puedo justificar con nada mi pecado. Nunca he hecho una oración como estas, en donde he confesado que soy un pecador, que estoy perdido y que si hoy me muero me voy al infierno. Dios, perdóname. No es ni siquiera repetir esta oración lo que me salva. Lo que me salva es la muerte de Jesús en la cruz, pero reconozco que necesito a Jesucristo en mi corazón. Necesito un cambio de naturaleza. Dios, perdóname. Perdona mi pecado. Perdóname por vivir lleno de amargura, por vivir lleno de odio, por vivir culpando a los demás cuando yo sé que he pecado contra ti. Dios, perdóname.
No quiero ni deseo pasar la eternidad en el infierno lejos de tu bondad. Perdónanos, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Ven a mi corazón, que tu Espíritu Santo venga y me dé un nuevo corazón, una nueva mentalidad. Te lo ruego, necesito un Salvador y aquí estoy, sálvame. Sálvame, aquí estoy, Jesús, sálvame. Cambia mi vida. Todo en mi vida se ha venido abajo. Cámbiame y sálvame, te lo ruego. Tú necesitas hacer una oración similar. Hoy es el día de arrepentimiento. Este horrible lugar llamado infierno es para Satanás y sus demonios. No te hagas de la misma naturaleza que ellos, por favor. Hoy hay salvación para ti. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí estamos por la pura bondad de Dios. Su amor te está llamando. Él es paciente. Él ha sido muy paciente para contigo. No quiere que te pierdas. Déjate lo repito. Jesucristo no quiere que te pierdas. Es paciente. O a lo mejor tienes un familiar que no ha entregado su vida a Jesús. ¿Por qué no oramos por él? Tómate un minuto. Tómate un minuto. Si quieres levantar tu voz y tú escucharte orar por él y di, Señor, te pido por mi tío Panchito, sálvalo. Pero en verdad pide por tu familiar que sabes que si hoy se muere, se va al infierno. En verdad es tan horrible. Por favor, ten compasión de ese familiar. Ora por él ahorita. Tómate un minuto para orar por este familiar, como se llame. Ora por él. Pide por ese familiar, porque tampoco es la voluntad de Jesús que ese familiar tuyo pase la eternidad lejos de él. Tómate un minuto, escúchate tú solito orando por ese familiar. Por favor, te lo pido, ora por él. Señor, tengo primos, tengo tíos, tengo compañeros de trabajo, tengo amigos de muchos años que si hoy se mueren, van a pasar la eternidad muertos sin ti. A algunos les he hablado y no te han reconocido, Señor. Trata con ellos, sálvalos. Trata con nuestros familiares, con nuestros amigos, conocidos que no te han rendido la vida. No queremos que sean gente religiosa, sino que sean gente salvada, Señor. Que te conozcan. Ten misericordia de esos primos, a lo mejor de nuestros padres que no te conocen, Señor. Ten misericordia, que se arrepientan. Gracias por estos mensajes, Señor, que pueden ser tan crudos, tan duros, pero tan reales, tan radicales. O es cielo o es infierno, no hay punto medio. O es Jesús o es el diablo, no hay punto medio. Gracias porque lo dejaste escrito en tu palabra y aprendemos de ella, Señor. Y si hay alguien aquí, hablando de punto medio, que está tibio en su caminar espiritual, Señor, por favor, enciéndelo. Enciéndelo. Porque tu palabra dice que a los tibios los vomitarás. Empezando por mí, Señor, yo no quiero ser tibio. No quiero usar este púlpito para predicar lo que no es tu palabra. Guárdame del mal, Señor. Te lo ruego. Guárdanos como Calvary y Ecatepec de falsas enseñanzas, de ser tibios. Enciende nuestros corazones por amor a ti. Que compartamos a otros de la salvación en tu nombre, Jesús. Te lo ruego. Amén. ¿Por qué no adoramos al Señor? Si tú hiciste una oración similar como esta, tal vez nunca lo hayas hecho. Es como te digo, es solo un ejemplo, no te salva,
Que repitas mi oración no te salva, créemelo, en verdad. Pero que tú mismo lo confieses y clames al Salvador, Él es bueno y Él te salva. Si tú hiciste una oración como esta, similar a la que yo hice, en donde confesaste tus pecados, a lo mejor fue hoy el momento, a lo mejor fue hace 20 años, a lo mejor fue ayer en tu casa, o si no la has hecho, hazla hoy antes de dormirte, porque en Él hay salvación. Su bondad y su paciencia nos trae al arrepentimiento. Terminamos adorando al Señor con esta alabanza. Después de esto, estamos despedidos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos, Señor.